Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir un mensaje histórico y poco conocido de la Virgen de Medjugorje, en el cual nos hace un urgente llamado a cesar para siempre con el pecado. En este mensaje la Reina de la Paz nos explica detalladamente las consecuencias de pecar y nos habla de cómo nuestra conciencia se oscurece y nos hace alejarnos sistemáticamente de Dios, lo cual a la larga produce el enfriamiento de nuestra fe y la renuncia a nuestra vida espiritual. También en este mensaje la Virgen María de Medjugorje nos ofrece la solución para volver a recuperar la gracia y pedir perdón por nuestras ofensas a Dios. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 18 de diciembre del año 1983, durante el primer lustro de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, la Gospa dejó el siguiente mensaje al grupo de oración de la parroquia, a través de los videntes. Cuando cometen un pecado, su conciencia se oscurece. Entonces un miedo hacia Dios y hacia mí se apodera de ustedes. Y cuanto más tiempo permanecen en el pecado, más grande se vuelve ese miedo que crece en ustedes. Y así se alejan cada vez más de mí y de Dios. En cambio, basta con que se arrepientan desde el fondo de vuestro corazón por haber ofendido a Dios y se decidan a no repetir el mismo pecado en el futuro. Así obtendrán la gracia de la reconciliación con Dios. En este mensaje profundo que les acabo de referir de la Virgen de Medjugorje, aludiendo al tema del pecado y la reconciliación con Dios, hay varios aspectos o condimentos para reflexionar a fin de poder profundizar realmente en las motivaciones y alcances de este contenido. Inicialmente hay que poner foco en la expresión que la Virgen María utiliza al decir que cuando pecamos nuestra conciencia se oscurece. Esto quiere decir que nosotros, cuando estamos en gracia de Dios, tenemos esa vinculación permanente en términos de luz con esa iluminación que viene propiamente de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos viviendo en gracia, nos encontramos en sintonía y en consonancia con Dios y por lo tanto la luz nos irradia de manera permanente. En cambio, cuando nosotros pecamos, es como si cortáramos con esa corriente de gracia que nos ilumina y automáticamente caemos en una tiniebla. En este caso, la Virgen María expresa que lo que se oscurece es nuestra conciencia, seguramente aludiendo a nuestra alma como concepto sustancial. Y luego de eso refiere que cuando ocurre este oscurecimiento de nuestra conciencia, un miedo se apodera de nosotros y ese miedo paralizante nos impide poder acceder a Dios. No porque Dios nos esté rechazando, sino porque en nosotros surge un miedo reverencial que hace que nos sintamos indignos o impotentes de solicitar la gracia de Dios nuevamente. Es aquí donde se encuentra la peligrosidad inherente al pecado, en que nosotros paulatinamente y a fuerza de repetición nos vamos alejando de Dios, vamos cayendo en un status quo de confort o conveniencia al sentirnos que como simplemente ya pecamos, entonces podemos seguir profundizando en el mal que estamos haciendo y no nos preocupamos por revertir esa situación. Además de eso, hay que decir que cuando pecamos, y si pecamos a nivel de pecado mortal, ese miedo que se apodera de nosotros también tiene que ver con esa eventual situación de posible condena en el caso que nos toque morir. Esa indeterminación e incertidumbre de estar viviendo en pecado mortal y que si por alguna razón perdemos la vida nos vamos a condenar para siempre,
representa una zozobra en nuestra vida. Por eso también repercute directamente en ese miedo que la Virgen María dice que se apodera de nosotros una vez que se oscurece nuestra conciencia. Por eso la Virgen María añade también en este mensaje que entre más tiempo permanecemos en ese pecado, más grande se vuelve ese miedo que crece en nosotros. Recordemos que si bien el pecado no siempre es orquestado por el demonio o inducido por fuerzas preternaturales, sino muchas veces por decisión propia, también es cierto que la tentación por parte del maligno está siempre presente y muchas veces el demonio nos tiende la tentación para que nosotros pequemos, pero después nos incrementa el sentimiento de vergüenza para que nosotros no optemos por confesarnos. En la segunda parte del mensaje, la Virgen María establece una solución para empezar a contrarrestar esa situación de oscuridad de conciencia a partir del pecado. Ella nos pide que nos arrepintamos, pero desde el fondo de nuestro corazón, por haber ofendido a Dios. Y cuando uno realmente ejerce ese acto de contrición desde el fondo de nuestro corazón, es porque hay arrepentimiento en nuestro corazón y no necesariamente remordimiento. Si nosotros nos arrepentimos de haber ofendido a Dios, tenemos que hacerlo precisamente porque con los dones que Dios nos da, con esos mismos lo ofendemos. Debemos pedir perdón por amor a Dios y no por temor a la condena. Por último, la Virgen María añade que debemos tener ese propósito de enmienda y comprometernos con no repetir el mismo pecado en el futuro, y de esta manera obtendremos la gracia de la reconciliación con Dios. Aquí hay que puntualizar algo muy importante. Si bien esto que la Virgen María dice al final del mensaje de decidirnos por la reconciliación es el primer paso o el conato hacia una conversión o restauración de nuestra alma, no es el paso definitivo, debido a que necesitamos obviamente acudir al sacramento de la confesión para que sea un sacerdote el que nos suministre ese sacramento. Es cierto que si hacemos un acto de contrición y nos preparamos para confesarnos, si por alguna razón no logramos confesarnos y nuestra vida acaba antes de llegar donde el sacerdote, ya por lo menos la intención de confesión estaba y con eso el alma puede preservarse de la condena eterna. Pero es importante que mientras que tengamos la oportunidad de confesarnos, lo hagamos con un sacerdote. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.